Conocer a Dios cambia tu perspectiva y te lleva a ti hacia un crecimiento del conocimiento de Dios que va a ser muy importante, muy significativo en tu vida. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Esta es la segunda clase, la clase de hoy es la segunda parte de la clase 2. Estamos conociendo cómo es Dios y lo que ustedes recordarán que la semana pasada hemos visto la existencia de Dios y su apariencia. Esta semana estamos concentrados en la personalidad única de Dios y en sus formas poderosas de actuar. En la clase pasada hemos visto que Dios es un Dios personal, como persona tiene apariencia física porque luce como una persona, tiene personalidad porque como persona piensa y se relaciona, tiene moral porque reacciona como una persona, tiene nombre, como una persona se identifica como una persona distinta. Ahora, en cuanto a personalidad, estamos viendo cómo responde y se relaciona Dios. Hemos respondido esa palabra. Y por lo menos hay 4 aspectos de la personalidad de Dios que todos nosotros necesitamos saber y entender. Y cuando Dios toma un perfil de personalidad, Él no está tomando ese tipo de perfil como el que los seres humanos tenemos, en donde nosotros nos definimos como sanguíneos o coléricos o flemáticos o algo así, ¿no? La personalidad de Dios, Dios es más perfecta, o sea, Dios tiene una personalidad muy perfecta. Y hay 4 palabras que hemos estado viendo respecto a la personalidad de Dios. La primera palabra ha sido la Trinidad, porque Dios es trino. Eso significa que Dios es un ser, pero existen 3 personas. Y eso lo hemos estado viendo ya desde la primera parte de esta segunda clase. Entonces, hoy, regresando a nuestra comprensión sobre la personalidad de Dios, además de la palabra Trinidad, hay 3 palabras más que tenemos que recordar. Y la segunda palabra es que Dios es perfecto. Aquí tenemos 2 versículos respecto a la perfección de Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Esto está en Deuteronomio 32, verso 4, ¿no? Y estamos usando la Reina Valera 60. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es Mateo 5, 48. ¿Ok? Entonces estamos viendo que Dios es perfecto, ¿no? En cuanto a su perfección, aquí tenemos estos 2 versículos que nos permiten eh, establecer esta verdad en nuestra comprensión. Ahora, Dios no es un perfeccionista, es simplemente perfecto. Es así de simple, ¿no? Es sencillamente perfecto. O sea, no hay en él defecto. Vamos a ver la siguiente palabra. La tercera palabra que tendremos que recordar siempre. La primera fue Trinidad, la segunda es que Él es perfecto y ahora que Él es soberano. En cuanto a su personalidad, Dios no es dominante. No podríamos decir que absolutamente Él es dominante en el sentido que Él tiene dominio de todo. No es esa palabra dominante en términos negativos o peyorativos, no, en el término sencillamente claro de que Dios es el ser que domina todo, que tiene dominio sobre todo, que tiene alcance de todo y que tiene la capacidad de manejarlo todo, Él es absolutamente dominante.
Ahora, Dios no está controlando, Él está en absoluto control, ¿no? O sea, eh, eh, muchas veces nosotros hemos usado el término controlador, hemos usado ese término para la gente que es muy obsesiva con el control, pero en el caso de Dios, no es Él ese tipo de controlador. O sea, Dios, al contrario, Él está en absoluto control de todo porque Él es el creador, Él es el sustentador y todo está en su mano y por causa de que Él está cuidando todo en absoluto control, es que Dios tiene en su mano el destino de todos sus hijos. Eh, Tú estás en el control de Dios, yo estoy en control de Dios, Él está cuidando de nosotros y Él está viendo si nosotros estamos haciendo las decisiones correctas, Él está ahí detrás de nosotros cuidando y proveyendo y sustentando y todo eso. Pero hay personas que, que en donde Dios permite que las personas eh, estén en alguna medida decidiendo sus propias decisiones al margen de Dios y estoy hablando de gente cristiana. Entonces, eh, lo que sucede es que ahí Dios eh, suelta, pero aún eso está en control, porque algunas veces las personas dicen, no, pero y le echan la culpa a Dios y que Dios hizo esto y Dios me hizo lo otro, y eso no es así, no es que Dios se lo hizo, sino que a veces nosotros mismos conseguimos el fruto de nuestras decisiones, o sea, hay consecuencias en las decisiones que a veces tomamos. Por eso es que tenemos que entender, Dios está en absoluto control y debiéramos confiar en Él. Y esa es la parte de, del hecho de que Dios está controlando todo. No es ese controlador que es muy, como se dice, muy negativo. Al contrario, Él es el único que tiene control positivo de todo, un buen control de todo. Y esa debe ser nuestra confianza con Dios. Ahora, Dios no necesita encargarse porque siempre Él está a cargo. Él siempre está cuidando. Mira, Él tiene la sartén por el mango. Algunos dicen, no, que el diablo esto, que las pruebas aquí, que yo me encontraba solo. Eso es la impresión que tienen las personas, pero no es lo que realmente está pasando porque Dios está en el control, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde necesitamos nosotros eh, ir a esa, a esa comprensión, ¿no? Entonces, yo creo eh, que será importante, eh, que nosotros veamos siempre esta verdad. Ahora, vamos a entenderlo un poquito más detalladamente. Dios es más grande y existe sobre y más allá de su creación. O sea, ¿por qué es que Él tiene controles? Por estas razones. Fíjense, acá hay tres versículos. Primera Reyes 8:27 dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y esto es una tremenda verdad. O sea, la abstracción de Salomón fue muy buena porque de hecho que Dios está en el control. Él sostiene la creación. O sea, una casa edificada no lo puede contener, ni, ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener, porque Él es más grande, ¿no? Y Él sostiene la creación. Vamos, Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos
y por todos y en todos. Es tremenda la profundidad que el apóstol Pablo tiene en Efesios. En Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿No? Salmo 11:4. Tremendo, porque esta es una gran verdad. Ahora, Dios es más grande que el tiempo porque Él es eterno. Miren, el tiempo es una creación, está en la mano de Dios, es inherente a la creación. O sea, no, más allá de lo que es la creación, el ámbito de Dios, Dios existe en la eternidad. O sea, el tiempo está contenido en la creación. Vamos a ver esto, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense, el que habita en la eternidad, qué tremendo. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Qué interesante apreciación, ¿no? Moisés viendo a Dios respecto a que el eterno es el que está peleando nuestras batallas, por decirlo así. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, más allá del tiempo, Dios, el eterno. Ahora, Dios es más grande que el espacio, ¿no? Él está completamente presente en cualquier parte. Salmo 139, del 7 al 10, dice: ¿y a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Qué hermoso, ¿no? Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué buena esta aseveración de este salmo, porque nos lleva a nosotros a entender que a donde vayamos está Dios, porque Él es vasto, Él es grande. Ahora, otro texto, en Jeremías 23:23, dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Porque Él está viéndolo todo. En Hechos 17:24 al 28 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Miren qué tremendo Dios está, Él está ahí. Ahora, Dios es más grande que las circunstancias. Él es inamovible. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermoso. En 1 Samuel 15:29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
A Dios nada le sorprende. O sea, nada puede sorprenderle a Dios. Miremos. Salmo 139:2 dice, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú no puedes sorprenderlo a Dios. Ahora, en Salmo 147, verso 4 al 5 dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Fíjense cuántas estrellas hay en los cielos y las conocen por nombre. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8. Conocimiento perfecto. Ahora, Dios puede hacer todo lo que quiere. Vamos a Génesis 18:14, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y esto fue tremendo porque ya ustedes saben la historia de Sara. Ahora, Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Una aseveración contundente. En Jeremías 32:27 dice, aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? 56 veces la Biblia dice que Dios es el Todopoderoso. Tú revisas y te vas a dar cuenta que Dios es todopoderoso. Dios nunca necesita permiso o ayuda. Veamos Salmo 71:16. Dice, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Daniel 4:25 dice, que te echaran de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Qué tremenda sentencia que Dios le da a un personaje y este personaje tiene que conocer, ¿no?, que Dios es soberano, el Altísimo. Él es el que tiene el control de las cosas. Ahora, Romanos 9:15 al 21. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Qué tremendo, ¿no? Dios es el que tiene la voluntad y la decisión de hacer y lo hace. Y aquí la cuarta palabra, que en alguna manera lo hemos visto ya en la clase número 1, que Dios es personal. Esto ha sido muy aleccionador porque Él está muy atento a ti, a tus necesidades y es un papá, es un Dios personal, es un padre pormenorizado. Bueno, vamos a aclarar algunos términos. Muchas de las definiciones que se relacionan al carácter de Dios han sido confundidas.
Esto no debe sorprender, ya que uno de los planes de Satanás para torcer y degradar el nombre de Dios, para tratar de aminorar su impacto y poder en el mundo y en nuestras vidas, ¿no? El enemigo está muchas veces buscando que nosotros nos distraigamos de la verdad, ¿no? Para que no veamos lo que realmente Dios está haciendo para nosotros. Ahora, estas son algunas verdades acerca de estas definiciones. Por ejemplo, que Dios es santo no significa que Dios es quisquilloso o condenatorio o más santo que tú comparativamente. Dios no está comparándose con nadie. Dios es santo, y esto es literalmente porque ser santo es estar separado y ser distinto, y eso es lo que pasa con Dios. O sea, hay una implicancia de pureza, una implicancia de no estar contaminado, de no tener polución y todos esos conceptos terrenos, pero Dios es totalmente diferente y separado de todos los otros. O sea, la santidad implica bondad, implica amor, no es que es distinto y separado y como quien dice, él pudiera tener algo diferente y al cual podía ser oscuro. No, en él no hay oscuridad, en él todo es luz. Ahora, santo significa que Dios tiene perfecta integridad. Él es el único ser en el universo con integridad perfecta. Y esto implica que Él nunca, por causa de su santidad, de su integridad, Él nunca podrá andar con doblez, nunca podrá hablar, eh, tener pensamientos malos hacia ti, de maldad. Al contrario, todos los pensamientos de Dios y el deseo de Dios siempre es bueno, porque encima Dios es amor. Ahora, eterno no significa que Dios es malo o cansado o esté fuera de moda. Dios siempre ha existido. Entonces, Él está fuera del tiempo, capaz de ver la historia del universo entera en una sola mirada. ¿Por qué? Porque sencillamente la creación que está en su mano es la que contiene el tiempo y su eternidad. Su existencia total está más allá de los linderos de la creación, por decirlo así. Entonces, Él es eterno porque siempre existió. Ahora, trascendente no significa que Dios no puede entender nuestras necesidades y dolencias. El hecho de que Dios está más allá de su creación no significa que está fuera de su creación. Él es tanto trascendente, fuera y más allá, e inmanente, dentro y a través, en su creación. O sea, mire, estos son términos que, que muchos teólogos lo usan, ¿no?, como muy comúnmente, pero aquí lo que estamos viendo es que Dios es tan grande que va más allá de todo lo creado, pero también Él está cuidando a su creación. Por eso que es trascendente, pero también inmanente dentro y a través de la creación. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la moral, o sea, cómo actúa Dios. Cuando hablamos de la moral, estamos hablando de que Dios actúa en santidad. Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo.
Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces, como que aquí hay un reclamo, pero a la vez hay una aseveración respecto a que Dios es santo. La santidad es la suma total de la perfección de el Dios de la Biblia, lo dice John Stott. Y bueno, es un buen pensamiento porque en realidad la perfección de Dios, eh, llamémosle, en todas las cosas buenas y superlativamente buenas, Él es santo, Él es perfecto. Ahora, Él se relaciona con la compasión, o sea, teniendo compasión. Él es compasivo. Vamos a ver unos pasajes. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿No? Entonces, fíjense que buena declaración, que aquí Dios es piadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Ahora, Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es hermoso esto. Se puede confiar en la fidelidad de Dios y esto nos debe llevar a nosotros al entendimiento claro, ¿no? Yo creo que aquí tenemos esta verdad. Mira, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es Salmo 36:5. Él es fiel. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Vamos a hablar de la bondad, que es inigual. O sea, Dios es bondadoso, sin igual bondadoso. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:8. Y por eso cuando confiamos en Dios, Él tiene galardón. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y es Dios. Marcos 10:18. Según de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué tremenda aseveración de lo que significa estar viviendo un cristianismo en comunión con Dios. Ahora, su justicia es imparcial y es justa. Isaías 30:18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, y bienaventurados todos los que confían en él. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No, Dios responde muy rápido. A veces somos nosotros los que no sabemos escucharle. Dios reacciona al pecado con ira. Miremos estos textos. Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es Génesis 6, versos 5 hasta el 8. Él tiene una reacción muy drástica respecto a los hombres que hacían iniquidad. Ahora, Romanos 2, del 5 al 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la iniquidad, a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Tremendo, ¿verdad? Ahora, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:16 dice: impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahora, Dios tiene perfecta sabiduría. Vamos a ver algunos textos aquí. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Qué tremendo, ¿no? La inteligencia de Dios al diseñar todo lo que la gente llama el ecosistema y todas esas cosas, el diseño de Dios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Proverbios 35. 1 Corintios 1:18 hasta el 25 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Tremendo. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es la sabiduría de Dios. Dios es amor. Vamos a 1 Juan 4, versos 7 al 11. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ahí está el ejemplo de por delante. Dios no solamente es amor, sino que Él expresa su amor con nosotros, sus hijos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga, o sea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Estoy tratando de parafrasear algo que está muy de memoria en nuestras mentes y nuestros corazones. Juan 3:16, debemos de saberlo de memoria. Y cuando hablamos de Dios respecto al hecho de que Él trabaja con paciencia, Salmo 103, verso 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él es muy paciente. Según de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, Dios tiene una manera de relacionarse, ¿no? Y todas sus relaciones son justas. Fíjate, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmo 11, verso 7. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Juan 17, 25. Ahora, vamos a hablar de una clave para cambiar nuestra perspectiva. A la luz de lo que estamos estudiando hoy, mejor dicho, en toda esta clase, desde el martes y hoy. La Biblia a menudo habla acerca de la naturaleza de Dios en términos de un desafío personal hacia nosotros. Estamos creados a su imagen. Génesis 1:27 lo dice. Como Él es como nosotros debemos de ser. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Okay? Algunos de los atributos de Dios son solo de Él. Por ejemplo, la omnipotencia y la eternidad. Pero muchos se reflejan en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo puede pasar eso? Una simple verdad de la naturaleza humana se aplica aquí. Nos volvemos como aquellos con quienes pasamos la mayoría del tiempo. Cuando empiezo a pasar tiempo con Dios, inevitablemente me vuelvo más como Él. Acordémonos cuando Moisés subía en el monte Sinaí, tenía un encuentro con Dios, y cuando él bajaba, ya él traía algo de Dios y su frente reflejaba la gloria de Dios. O sea, había un brillo tan fuerte, tan intenso, que cegó los ojos de Josué, de Caleb, que eran los que cuidaban abajo el acceso al monte Sinaí. Entonces, Moisés, al ver esto, se pone un velo para no afectar al pueblo. De hecho que él estaba tan cerca a Dios que tomaba algo de Dios. Y esto es lo que pasa, ¿no? Tú te juntas con alguien, vas a tomarlo de esa persona. Y cuando enseñamos el tema de la iniquidad, si tú te juntas con gente inicua, aprendes sus iniquidades. Si tú te juntas con gente sabia, aprendes su sabiduría. Si tú te juntas con gente que tiene comunión con Dios, aprenderás a tener comunión con Dios. Pero si tú te
juntas, te relacionas con Dios, vas a traer algo de Dios. Eso va a ser inevitable porque es así. Ahora, mira, en la época de los padres de la iglesia, en esas épocas de las primeras, eh, de los primeros concilios, el concilio de Nicea y todo eso, surge un hombre que se llama Atanasio, le llaman San Atanasio, y aunque el nombre es medio parecido al enemigo, pero no tenía que ver con eso. Atanasio, un hombre muy sabio, hizo este diagrama en donde explica que Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo, o el Hijo no es el Padre, al revés, ¿no? Pero sí, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y por eso que de alguna manera esto nos va a llevar a nosotros a tener una clara manera de no desviarnos de cualquier comprensión que nos puede desviar del correcto conocimiento de Dios. Hay gente que dice que el Espíritu Santo es una fuerza y todo eso, están totalmente ajenos. Hay gente que dice que Jesucristo es Mesías, es Salvador y todo, pero no es Dios, y ellos también ya se fueron de la comprensión del cristianismo, de la profundidad del conocimiento de Dios. Entonces, para que no nos vayamos, no nos distraigamos, pues esto ayuda un poco y nos ayuda porque nosotros podemos de esta manera visualizar algo, graficar algo que en nuestra débil y pequeña comprensión humana nos puede ayudar. Ok, entonces hemos tenido la clase, ya hemos terminado esta segunda clase. La semana que viene estaremos en una tercera clase y estaremos expectantes de que si tú quieres hacer alguna consulta, nos puedas dar una llamada. Voy a poner adecuadamente el correo electrónico, que es minsantuario@yahoo, y aquí pues podemos nosotros comunicarnos. Este video lo puedes encontrar también en YouTube. En el buscador de YouTube pon Iglesia El Santuario Perú y aparecen todos nuestros materiales que están allí en el canal de YouTube. Bueno, estamos deseándole a ustedes muchas bendiciones. Que el Señor los lleve de la mano en todo este tiempo. Que el Señor los bendiga.